Este es el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Amados hermanos, dice: levántate y ve a Nínive. La palabra levántate en la escritura es que tú tienes que levantarte de ese letargo espiritual. ¿Sabe cuándo te levantas? Cuando empiezas a leer la palabra, cuando empiezas a orar, cuando empiezas a depender de Dios más que del dólar. Porque nadie puede servir a dos señores. Cuando empiezas a depender del Espíritu Santo, cuando empiezas a depender de la dirección de Dios, cuando empiezas a depender del Señor, tú estás levantándote a otro nivel, a otra dimensión. Vas escalando peldaño. Pero cuando dependes del dólar, cuando dependes del sistema, te esclavizas de Babilonia. Y Dios no te trajo a esta nación para que tú seas esclavo de la deuda, para que tú seas esclavo de Babilonia, para que tú seas esclavo de tus deseos, de tus pasiones. Dios te trajo a esta nación para que tú pregones contra ella. ¡Apláudele a Jesús! Dile que está a tu costado: pregona contra California. Tienes que pregonar. ¿Qué es pregonar? Es predicar. No te avergüences. No que el pastor Rudy predique, él es misionero, él va, que vaya por Centroamérica, por Sudamérica, que él predique. No. El mandato, esto es un mandato. Esto no es aquí la palabra no ruega. Él está mandando. Pregona contra aquella ciudad. Tú tienes que pregonar. Tú tienes que pregonar contra esta ciudad. Yo no sé cuántos problemas hay en esta ciudad o cuál es el principal problema, si es la violencia, la prostitución, la delincuencia, la extorsión. Yo no sé cuál es el principal problema de esta ciudad, pero a nosotros nos mandó el Señor a pregonar contra esta ciudad. Somos Juan Bautistas en medio del desierto. Somos Jonás en medio de un mundo que se pierde cada día. Somos pregoneros de justicia. No pregonamos Hollywood, no pregonamos farándula, no pregonamos cable, internet, face. Nosotros pregonamos contra el sistema, contra la ciudad, contra el pecado, contra las circunstancias, porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos, donde hay mora el amor, la paz y la justicia. Así que anda pensando nacionalizarte arriba, no aquí. Dile al que está a tu costado: nacionalízate arriba. Aquí es pasajero. Cuando Cristo venga no va a ver tu documentación si eres americano, no. Él va a ver tu corazón. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira tu corazón. Oiga, si allá para entrar a Estados Unidos te revisan los documentos y los papeles y por acá para allá. Si hubiera una escáner, una máquina que revisara las intenciones del corazón, yo creo que del 100%, 1, 2 o 3 personas ingresaran a los Estados Unidos. Pero sabe, el día que los Estados Unidos, que la seguridad de los Estados Unidos empiece a depender del Espíritu Santo, los policías que están ahí con la máquina de escáner ya serán hombres llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les va a discernir quién viene con buena intención, quién viene con mala intención. A los Estados Unidos, al sistema de seguridad de los Estados Unidos, no le hace falta la mejor máquina que detecte si hay droga en el cuerpo, no. Le hace falta la presencia del Espíritu Santo. América tiene que volver a Jesús. No hay otro camino, no hay otro sistema. Tiene que volver a Jesús. Tiene que regresar a los primeros rudimentos. Esta nación fue fundamentada bajo los preceptos de la palabra de Dios. La constitución política de los Estados Unidos tiene influencia de la palabra de Dios. Los primeros gobernantes, los primeros senadores y presidentes de esta nación eran presidentes, senadores, pero eran pastores en su ciudad.
Hoy en día son masones, son satanistas, son espiritistas. Tenemos que orar para que Dios pueda cambiar el sistema de esta nación de los Estados Unidos. Tenemos que pregonar contra esta nación. No tenemos que hacernos a esta nación, porque tenemos un gran peso por esta nación, porque amamos esta nación y queremos ver a los niños felices, sin delincuencia, sin pederastas, sin pedófilos, sin violadores, sin delincuentes. El único que va a detener esto se llama Jesús de Nazaret, a la medida que nosotros lo prediquemos en cada rincón de esta nación. Dar un aplauso más fuerte a Jesús. Y dice la palabra en el versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive en ese entonces era la capital del imperio asirio. Era una ciudad bellísima, era una ciudad próspera. Los más grandes magnates vivían en Nínive. ¿Usted ha conocido alguna vez a un magnate, a un jeque, esa gente que tiene plata hasta para regalar? Esos hombres vivían ahí, en Nínive. Donde hay prosperidad, donde hay dinero, también hay pecado, mi amigo. Y esa ciudad, la maldad de esa ciudad, el pecado de esa ciudad, la delincuencia de esa ciudad había llegado a la presencia de Dios. Y cuando una ciudad le da la espalda a Dios, y cuando hay delincuencia y pecado en esa ciudad, Dios va a tener que hacer justicia, mi amigo. Dios castiga a los continentes, a las ciudades, de muchas maneras. Los castiga con hambre, los castiga con espada, los castiga con pestes, los castiga y disciplina, porque de Dios es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Estimado amigo y hermano, dice la palabra: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Repita conmigo: pregona contra ella. Acá no dice halágale, lleva un mensaje de halagos, lleva un mensaje psicológico, lleva un mensaje de arenga, lleva un mensaje de prosperidad, lleva un mensaje superficial, un mensaje light. Acá dice: pregona contra ella. Dígale al que está a su costado: pregona contra el pecado. Dígale al que está a su costado: no se avergüence, pregona contra el pecado. No consientas el pecado en tu casa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Apláudele al Señor. Pero parece que en Salinas hay más pecadores que lechuga. A la gente le entra por aquí y le sale por aquí. Dígale al que está a su costado: pregona contra esta ciudad. ¿Sabe de dónde yo vengo? La ciudad se llama Florencia de Mora. Y aquella ciudad están los más famosos extorsionadores, los que extorsionan a los empresarios. Hay delincuencia, hay violencia. Pero allí me ha puesto el Señor, y yo pregono contra ese pueblo. Me encuentro con un delincuente que está buscado por la policía, y le predico la palabra de Dios. Me encuentro con los pandilleros, me entro a la esquina donde están los pandilleros drogándose, y ahí les predico la palabra de Dios. Si Dios te ha puesto en esta ciudad, donde Dios te haya puesto, tú tienes que pregonar contra el pecado, contra la ciudad, porque esa es tu función, ese es tu trabajo. Para eso Dios te delegó y te puso en esta nación. No te hagas el gringo.
antes que a los hombres. A mí cuánto me gustaría quedarme en esta nación, trabajar, trabajar y trabajar. Pero a mí el Señor me escogió desde el vientre de mi madre para pregonar contra el pecado, para llevar un mensaje que el mundo no quiere escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Aplaude al Señor. Yo sé que el Señor va a levantar de esta iglesia muchos evangelistas, muchos misioneros, muchas misioneras. Yo sé que el Señor va a levantar de esta iglesia, de esta ciudad, gente con compromiso, no gente que quiere servirle a Dios a medias. Dice la palabra: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La Escritura dice que en los postreros días la maldad de los hombres se multiplicará. Ningún presidente de Estados Unidos, por más que digan que ellos tienen la fórmula para traer paz a esta nación, mentira. El único que se llama príncipe de paz y que puede traer paz a esta nación se llama Jesucristo. A la medida que nosotros le prediquemos a los niños de Jesús, esta nación va a cambiar. A la medida que usted a la hora de almorzar le da gracias a Dios y enseña a orar a sus hijos, esta nación va a cambiar. El día que los senadores de Estados Unidos se sienten allí y antes de realizar un rito satánico, un rito de la masonería, empiecen a doblar sus rodillas, se arrepienten de su pecado, ese día esta nación no va a tener leyes que favorezcan el pecado, sino ese día esta nación va a tener leyes que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Dice la palabra del Señor: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El Señor te envía a Nínive, pero tú te vas a Tarsis. El Señor te envió a esta ciudad con un destino, pero tú haces lo contrario. Eso significa Jonás. Jonás conoció a Dios, escuchó de Dios, pero llegó un momento que él tomó la decisión de él caminar a su estilo de vida, a su voluntad, porque él tenía libre albedrío. Y acá dice la palabra del Señor: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Usted no puede huir de Dios. Dios está en todo lugar. Usted se va a la luna, Dios está en la luna. Usted se va al África, Dios está en el África. Usted se va a Sudamérica, Dios está en Sudamérica, porque Él es omnipresente. Él puede estar en todo lugar a la misma vez. En cambio, el diablo no es omnipresente. Satanás necesita de sus mensajeros, de sus demonios, que le informen el estado de cada nación. En cambio, Dios es omnipresente. Él puede estar en el mismo segundo que estamos aquí. Él está en el África, en Sudamérica, en todo lugar. Dale un aplauso al Señor, porque Él es todopoderoso. Dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, invirtiendo en donde no tiene que invertir. ¿Cuántos de ustedes están invirtiendo donde no tienen que invertir? Están gastando el dinero que Dios les bendice en lo que no tienen que gastar. Estaba en Brasil y una hermana me dice: predicador, tengo necesidad. Parece que Dios se ha olvidado de mí. Predicador, quiero comprarme un par de zapatos. Y le digo: hermana, pero ¿usted cuántos zapatos tiene? Tengo 48 pares de zapatos, pero quiero un par más. Y yo le digo: oiga, hermana, usted está ciega, ¿qué pasa? Usted está administrando mal el dinero. Dice que Jonás pagó su pasaje para irse al lado contrario, para huir de la presencia de Dios. Usted tiene que ser un mayordomo de su dinero. No gaste en lo que no tiene que gastar. Usted glorifique a Dios con su dinero y con sus inversiones.
Denle un aplauso a Jesús. Dice la palabra del Señor: y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Siempre el hombre huye de Dios. Aquí encontramos en este pasaje 2 veces que nos recalca y nos afirma y confirma que Jonás huye de la presencia de Dios. No huyas de tu destino, de tu llamado, de tu propósito. Enfréntalo y Dios confirmará tus pasos. Dice la palabra aquí: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. O sea, aquí estamos viendo el hombre contra Dios y Dios contra el hombre. No lo enojes al Señor, Dice la palabra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Muchos dicen que fue una ballena. Otros dicen que fue una ballena azul muy grande. Pero la palabra dice que fue un pez grande. No sabemos si fue ballena o si fue tiburón o qué fue, pero la palabra dice que fue un pez grande. Entonces, ¿a dónde nosotros podemos huir de la presencia de Dios? Si te toca pasar la prueba, tienes que pasarla. Y a veces crees que cambiándote de iglesia ya no vas a tener pruebas. Cuando tú tienes que ser procesado en el desierto, tienes que ser procesado. En el desierto tiene que morir el hombre Jol para que Dios pueda levantar el evangelista, el misionero. Para Dios no le es difícil construir el mejor edificio en esta ciudad. Para Dios le es difícil trabajar con tu carácter si es que tú no te dejas. Y a veces dice: cuidadito, me levante la osa, porque no sabe con quién te ha metido. Siempre anteponemos la naturaleza, el hombre viejo, la mujer vieja. Tenemos que morir para que Cristo se glorifique y se manifieste en nuestras vidas. Dice la palabra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Hoy el mundo tiene miedo. La gente tiene fobia a salir a la calle. La gente tiene fobia a quedarse solos en casa, claustrofobia. La gente tiene fobia a viajar en avión. La gente tiene fobia a quedarse solo. Hoy este es el tiempo de la fobia, de los miedos. En el mundo está infectado un espíritu de miedo. Hoy los Estados Unidos tiene fobia, otro 11 de septiembre. La gente tiene fobias, fobias y fobias. ¿Sabes por qué viene el miedo al hombre? Producto de vivir lejos de Dios, de caminar en pecado. Dice la palabra de Dios: huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león. Dale aplauso a Jesús. O sea, la gente es supersticiosa, la gente tiene miedo. Pero cuando usted confía en la promesa de Dios, usted no tiene miedo. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Podemos dominar las circunstancias. Amados hermanos, dice la palabra: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. El musulmán clamaba a Alá. El chino clamaba a Buda. En Perú, en cada pueblo hay un ídolo. En cada ciudad hay un patrón, un ídolo. La idolatría ha infestado el mundo. Y la gente hoy clama a su Dios. En México le claman a la Virgen de Guadalupe. Y hay gente que le rinde tributo, le rinde promesas. Y encontré gente que van a la iglesia evangélica, pero también se van a rendirle una ofrenda a la Virgen de Guadalupe. Dígale que está a su costado: arrepiéntete. A Dios no lo puedes engañar.